Tema 01. Nociones básicas sobre los contratos en general. Introducción. Una oferta de contrato es una declaración de voluntad, emitida por una persona y dirigida a otra u otras, proponiendo la celebración del contrato, por ejemplo, te quiero comprar el camión. El contrato es un acuerdo entre partes. Es consensual porque se perfecciona con el consentimiento o voluntad libre de las partes, aunque sea verbal. Es bilateral porque produce obligaciones para ambos contratantes, es decir, para las dos partes del contrato. En la compraventa de un cuadro, una parte se obliga a pagar y la otra a entregar el cuadro. Para celebrar un contrato es necesario que las partes tengan capacidad jurídica de obrar, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y se alcanza con la mayoría de edad. No serán válidos los contratos realizados con menores no emancipados de sus padres o con incapacitados legalmente por carecer de capacidad de obrar, necesitando representación de sus padres o del tutor para poder disponer de sus bienes. Por ejemplo, no será válido el contrato de arrendamiento de una nave industrial por un menor de edad o un incapaz, aunque fuese de su propiedad, y en caso de haberse entregado señal, la tendría que devolver el arrendador al tutor del incapaz. Si será válido el contrato realizado por una señora o un señor, aunque su marido o su mujer diga que no le puede obligar por haberlo hecho sin su conocimiento o sin disponer de dinero propio, dado que no tratándose de persona incapaz para contratar y en régimen de gananciales, el pago con el dinero común es correcto. Cuando el contrato se formaliza en documento o escritura pública se dice que se otorga ante notario. Los documentos públicos hacen prueba de veracidad ante terceros, sin necesidad de testigos u otros requisitos. El incumplimiento de sus obligaciones por algunas de las partes podrá ser total o parcial, definitivo o temporal, imputable o no al deudor. No existe responsabilidad cuando el incumplimiento sea por fuerza mayor, salvo pacto en contrario. Por ejemplo, se produjo una avalancha de nieve y el corte de carretera impidió al transportista llegar a destino en el tiempo previsto. Elementos fundamentales o esenciales en los contratos. El consentimiento será expreso, es decir, verbal o escrito. Sin el consentimiento libremente emitido no existe contrato. El objeto debe estar bien especificado aunque no exista, es decir, de cosas presentes y futuras de servicio. Posible, lícito o legal y determinado. Por ejemplo, te pinto un retrato en los 3 próximos meses y a cambio me cedes el local para hacer una exposición de mis pinturas, por tanto el contrato de cosa posible es válido. Las causas o tipos de contratos son compraventa, arrendamiento, depósito, de comisión mercantil. 1. El contrato de compraventa. Es consensual, bilateral y oneroso, es decir, es costoso para ambas partes. No es una permuta o simple cambio de una cosa por otra, sino que es un contrato en el que se cambia una cosa por un precio que deberá pagarse al vendedor en el lugar y momento de hacer la entrega de la cosa vendida, si no se señala otro momento en el contrato. El vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar un precio en dinero o en signo que lo represente, como un cheque, letra. Si falta este elemento esencial del dinero, el contrato no será de compraventa, sería de permuta. Los elementos reales de este contrato son la cosa y el precio, debiendo ser el objeto lícito, posible y determinado. El contrato no es válido si se celebra bajo amenaza porque invalida el consentimiento prestado. Por ejemplo, no sería válido el contrato que se firma bajo amenaza de despido, en caso de no comprar una de las viviendas de la constructora donde trabaja. Pueden ser de carácter civil y de carácter mercantil, que es para conseguir un beneficio económico. En la compraventa civil la adquisición se hace para uso del comprador y en el mercantil para revender. No se calificaría como mercantil una compraventa por la que compra bienes para su consumo y vende la que le sobra, siendo en este caso una venta civil. Por ejemplo, compro huevos pero antes de que se pongan malos se los vendo a la vecina. La finalidad con la que se realizó la compra no era para obtener beneficio vendiendo los productos. El comprador se obliga a pagar el precio convenido en el lugar y tiempo fijados, debiendo el vendedor conservar y custodiar la cosa hasta el momento de la entrega, respondiendo de saneamientos y vicios ocultos cuando no los ignore. Por ejemplo, caso de la compra en Málaga de una finca situada en Sevilla, no fijándose el lugar del pago, este deberá ser Sevilla por ser el lugar de entrega de la mercancía, o lugar donde radique la cosa.
Es válido el contrato que fija el precio un determinado día según el valor de la bolsa de ese día o en relación a otra cosa cierta como la mitad de la cantidad recibida por un arrendamiento. Si el vendedor no es el dueño y se descubre al verdadero, el comprador podrá ser privado de la cosa, aunque éste podrá ejercitar la acción de saneamiento por evicción. Si el precio del pago por el comprador era a plazos, podrá suspender el pago mientras dure la perturbación, siempre que no haya existido pacto en contrario, y consigne el importe en el juzgado. Por ejemplo, deja de pagar cuando aparece un sujeto que afirma ser el antiguo propietario, siempre que no acordaran otra cosa. 2. El contrato de arrendamiento. Pacto por el que el dueño de una cosa, obra o servicio lo cede a otro para su uso, por un tiempo determinado y mediante un precio. No puede tener duración ilimitada. Por ejemplo, una maquinaria para realizar faenas agrícolas a cambio de precio cierto y determinado que se alquila indefinidamente no es contrato de arrendamiento. Es consensual, en el que interviene el arrendador o propietario y el arrendatario o inquilino. El arrendatario recibe la cosa para usar o gozar de ella, no como propietario, y a cambio paga un precio, respondiendo del deterioro, debiendo devolverla como la recibió, y para el mismo uso. Las obligaciones principales del arrendador y arrendatario son la entrega de la cosa y el pago del precio convenido. 3. El contrato de depósito. Contrato de tipo real que se perfecciona con la entrega de la cosa al depositario, por ejemplo, dueño de un almacén. El objeto del depósito debe ser una cosa ajena, no propia. El depositario es la persona que recibe la cosa en custodia y se obliga a recibir, conservar y devolver las mercancías o cosas objeto del depósito. Tiene derecho al reembolso de los gastos que se produjeron por las cosas depositadas, siendo por tanto oneroso, salvo pacto en contra. Si las mercancías depositadas muestran signo de deterioro, el depositario hará lo necesario para evitar los daños y comunicarlo a los depositantes, o en otro caso será responsable o sufrirá las consecuencias de la pérdida. El depósito hecho por un incapacitado obligará a la devolución del depósito a petición del tutor del incapaz. Si se realiza un depósito de una cosa divisible por varios depositantes solidarios que se apoyan unos a otros y uno de ellos quiere que le devuelva el objeto antes de finalizar el plazo, el depositario tendrá que devolverlo por ser este depósito solidario, no siendo necesario que transcurra el plazo. Si el depósito de una cosa indivisible se realiza por varios depositantes no solidarios, deberán reclamar el objeto conjuntamente, no pudiéndose devolver solo una parte. En el caso de que el depositante autorizara al depositario a disponer y usar las cosas objeto del depósito, se convertirá en contrato de préstamo y se aplicarán las normas del préstamo de mercancías. Para que el depósito sea mercantil se requiere que el depositario sea comerciante, que las cosas depositadas sean objeto de comercio, y que el depósito sea una operación mercantil en el que se efectúe la entrega de las mercancías para guardarlas. Perfeccionamiento. Si las partes contratantes no hubieran fijado la cuota de retribución o cantidad a pagar, se regulará según los usos de la plaza o lugar en la que el depósito se hubiera constituido. El depositario deberá devolver la cosa cuando el depositante lo pida, salvo el derecho de retención por impago del precio, como por ejemplo cuando llevamos un vehículo a reparar y al recogerlo preguntamos el precio, no estando de acuerdo en pagarlo por considerarlo excesivo, el mecánico retiene el vehículo hasta el cobro de la reparación. El depositario responderá de los daños y perjuicios de las cosas depositadas cuando no hubiera adoptado las medidas necesarias para evitar los daños. En caso de depositantes solidarios, cada uno puede reclamar el total de las mercancías. En depósitos de moneda, el valor que experimente por aumento o bajada serán de cuenta del depositante. Por ejemplo, si metemos en la cuenta corriente de banco una determinada cantidad de dinero y a los 2 meses vamos a retirarla, nos entregarán como máximo la cantidad que habíamos depositado, independientemente de que el dinero hubiese experimentado un incremento o decremento de su valor. El depósito es regular cuando el depositario recibe la misma cosa que entregó y será irregular cuando debe devolver otra de la misma especie y calidad. P.E. Depósito bancario. 4. El contrato de comisión mercantil. Se identifica con el contrato de mandato. Es mercantil porque una de las partes es un comerciante. Es consensual. El comitente, que es el que realiza el encargo, ejecuta los actos de comercio, siendo oneroso si el comisionista lo exige.
Por ejemplo, el comitente encarga al comisionista la venta de unos jamones. Si el comisionista actúa en nombre propio, no necesita declarar quién es el comitente. El comisionista puede delegar el encargo que le haya hecho el comitente en otra persona, si el comitente lo autoriza o consiente. Puede extinguirse por revocación o retirada definitiva del comitente y por muerte del comisionista. El comitente deberá pagar el precio de la comisión, pagar los gastos y asumir los efectos en el contrato celebrado por el comisionista. La provisión de fondos es la cantidad de dinero que se pone a disposición del comisionista por el comitente, y si no lo hace, libera al comisionista de cumplir su cometido, no correspondiendo en ningún caso al comisionista. Cuando el comisionista contrate en nombre propio, quedará obligado como si el negocio fuera suyo. El comisionista deberá observar lo establecido en la normativa respecto a la negociación que se le encomienda, y si procede en virtud de órdenes expresas serán responsables los dos, comitente y comisionista. Por ejemplo, en caso de contratos de transporte respecto a los no autorizados. Para que la comisión sea mercantil debe tener como objeto una operación mercantil en la que el comitente sea comerciante o agente mediador como el comisionista. En el contrato de comisión mercantil al menos una de las partes debe ser comerciante. Este contrato se diferencia del civil en que el mercantil es retribuido y el civil es esencialmente gratuito. En el contrato de comisión mercantil, en el que pueda haber delegación o sustitución en el desempeño de la comisión, sin determinar la persona concreta que efectuará la operación, será el comisionista el responsable de las operaciones que realice el sustituto, por haber quedado a su arbitrio elegir la persona en quien delegar.